Muy buenos días, hoy es domingo 3 de mayo y es una tremenda bendición poder estar una vez más con ustedes en este día maravilloso donde el Señor nos va a sorprender para poder continuar con el estudio bíblico de la Iglesia Cristo para el Mundo. Damos gracias a Dios por estos momentos gloriosos que Él nos está permitiendo conocer más y más y más de su palabra. Estas imágenes que les enviamos por JPG les ayudan a ustedes, los dibujos, los diagramas y todo lo que está preparado para que usted pueda entender más cada estudio, cada enseñanza que estamos cada día entregándoles a través de ese link que le enviamos por WhatsApp y el JPG, y aún subimos a facebook.com/omapintos la misma enseñanza, con el link, con los JPG, pero con una particularidad que lo subimos a la plataforma digital ya cargado también para que usted no lo tenga que descargar. Tiene las dos opciones, o lo descarga, lo comparte el link también, y si no, ya está descargado en Facebook, no en WhatsApp, porque le tomaríamos la memoria de su celular. Y es una tremenda bendición cómo se conectan otras iglesias, aún de otros países que estamos saliendo en el programa de Llevando a Jesús a tu casa de las 19 horas, como vamos a estar hoy junto con la pastora, domingo 3 de mayo, hoy tenemos un domingo especial, se conecta mucha gente, entonces esas personas también están recibiendo el audio de 1 minuto, el poema de oración, con la imagen que estamos ahí con la pastora, el link donde lo tildan, apretan play y directamente pueden escuchar, y después estos 15 minutitos que son de mucha edificación. Hoy nos toca países mencionados el día de Pentecostés. Roma, capital del imperio que llegó a conocerse por la ambición política de sus gobernantes y la promiscuidad de la sociedad en general. Los emperadores impusieron su pax romana, haciéndose aliados de los países que conquistaban, pero fueron particularmente crueles con los cristianos. El imperio romano estaba en todo su apogeo el día de Pentecostés. Vamos a leer Asia. Vimos Roma, vamos a ver Asia y vamos a ir al texto bíblico. Bueno, vimos Roma, vamos a ver Asia. En el Nuevo Testamento, este término no se refiere a todo el continente, ni se refiere siquiera a la parte denominada Asia Menor, sino a la zona oeste de Asia Menor. Efeso era la capital y aunque formaba parte del Imperio Romano, era gobernada por su propio procónsul. Por Hechos 2, del 9 al 10, sabemos que Capadocia, Ponto y Panfilia no eran parte de Asia. Sin embargo, las 7 iglesias mencionadas en Apocalipsis, en Revelaciones, están en este distrito. El apóstol Pablo dedicó mucho tiempo de su ministerio a esta región. Muy bien, mientras vemos Roma y Asia, vamos a entrar a Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículo 9 y 10. Partos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene. Recordarán Simón de Cirene, ¿cómo te llamas? Simón de Cirene, le dijo uno de los romanos. Carga esa cruz, y cargó la cruz de Jesús. Cirene y romanos, aquí residentes tanto judíos como prosélitos. Acá afirma lo que estaba leyendo recién.
Leímos hasta el 10, faltaría el 11. Ya vamos a ver el capítulo 11 después también. Muy bien, vamos ahora para Egipto. En los tiempos del Nuevo Testamento, Egipto ya no era una potencia militar, pero seguía siendo un centro cultural y religioso. A Osiris, dios de las profundidades y del Nilo, se le presentaba en la figura de un toro. Es probable que los israelitas, al caer en la idolatría en el desierto, eligieran la forma de un becerro debido a la tradición egipcia. Sus conceptos de la muerte y de la reencarnación han vuelto a ser populares en la ciudad en la actualidad. Terminamos con Elam y Partia. Elam, este país, también llamado Persia, en una época tuvo como capital la ciudad de Susa. Más tarde se unió a Media para derrotar al imperio babilónico. Partia. Entre 40 y 37 años antes de Cristo, los partos invadieron Asia Menor y Siria y saquearon la ciudad de Jerusalén. El imperio parto duró más de 5 siglos, pero se disolvió a causa de su corrupción. Países mencionados el día de Pentecostés, queríamos ver aquí justamente. Encontramos Jerusalén en el centro. Vamos al versículo 11, disculpen, que habíamos leído de Roma y Asia, un texto bíblico, pero ahora había que leer otro texto bíblico quiero leer otro texto bíblico de Egipto, de Elam y Partia. Versículo 11. Cretenses y árabes les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. ¿Qué estamos viendo? Ahí está justamente lo que acabo de leer, versículo 11. Los países mencionados en el Pentecostés. En el centro está Jerusalén, Egipto, Cirene, Creta, Frigia, Panfilia, Asia, Ponto, Roma, Media, Partia, Capadocia, Arabia, Elam. En el JPG que le vamos a enviar, usted va a poder ver ahí las millas. 200 millas desde Jerusalén para acercarse a Egipto, Arabia, 1000 millas y así, o kilómetros, ¿no? 325 kilómetros para Capadocia, un ejemplo. Ponto, 650 kilómetros. Creta, Roma. Y verdaderamente que cuando vino el Espíritu Santo en aquellos días, fue un impacto, fue como un terremoto. Joel 2:28 dice: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos profetizarán, vuestros ancianos verán visiones, y en aquellos días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Esa profecía de Joel 2:28 se cumplió en Hechos 2, que es lo que estábamos leyendo recién, que dice que estaban todos los 120 unánimes y que estaban orando, y por las ventanas entró el Espíritu Santo y se posó sobre ellos en sus bocas, y empezaron como fuego, empezaron a hablar otras lenguas. Por eso que justamente estábamos leyendo recién Hechos 2, la venida del Espíritu Santo. Los dones del Espíritu Santo. Ahora, hoy estamos en este domingo 3 de mayo y vamos a leer Efesios 4:11 para cerrar esta parte, donde los dones del Espíritu Santo, el Espíritu Santo vino sobre ellos. En la primera prédica 3.000 de Pedro, en la segunda prédica 5.000. Ellos eran 120, se reunían en el aposento alto, después ya necesitaban un lugar para los 3.120 y después lugares para los 8.120. ¿Cómo hacían? Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar a Jesucristo. Por las casas. ¿Cómo hacían para meter 8.120 si el lugar del aposento alto era para 120? Las casas. Estamos en la cuarta cuarentena, en las casas. Vos me estás escuchando ahora desde tu casa, a través de esta plataforma digital, estás recibiendo esta señal y estás recibiendo esta enseñanza en tu
casa. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de predicar el evangelio de Jesucristo. Y ahora estamos predicando tremendo como la gente se está entregando a Cristo. Pero esa unción vino sobre ellos y después los dones empezaron a manifestarse. Los dones del Espíritu Santo. Los dones de ministerio de la iglesia. Dice Efesios capítulo 4, me quedan 5 minutitos, 6 minutitos, quiero pasar a esta parte muy importante, otra clase más, los dones del Espíritu Santo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo nos dotó de dones. Dios nos dio dones y Dios tiene que trabajar en nuestro carácter, porque el don es gratuito, pero el carácter hay que trabajarlo. Hermanos queridos, Dios constituyó a unos apóstoles, decía Efesios 4, lo acabamos de leer, apóstoles. Ahora hay diferentes tipos de apóstoles. Apóstoles en particular y apóstol en general. El apóstol en particular son los comisionados en particular por el Señor resucitado para establecer la iglesia y el mensaje original del Evangelio. Esto lo vemos en Hechos de los Apóstoles 4:33 y muchos textos bíblicos hasta en Judas 17. Vemos los 12 apóstoles en Mateo 10 cuando él los escoge, Mateo 10:2. Bueno, Marcos, Lucas, ¿no? Hechos y hasta Apocalipsis está. Pero lo vemos a Pablo también cuando en Romanos 1:1 hablábamos la otra clase como él también se encuentra con Jesucristo y pasa a ser un apóstol. Y lo vemos en Pedro, en primera de Pedro 1:1 y en segunda de Pedro 1:1, como Dios dijo, Pedro, que significa Petras, roca, sobre ti fundaré la iglesia. El apóstol en general, cualquier mensajero comisionado como misionero o para otras responsabilidades especiales. Esto lo vemos, en Hechos 13 del 1 al 3, Efesios 4:11, ¿no? Y Primera de Corintios 12:28 e inclusive 29. Bernabé, aquí está uno de los apóstoles en general. Bernabé era un apóstol. Adrónico y Junías, eso se ve en Romanos, ¿no? 16:7. Bueno, Bernabé lo vemos en Hechos 14, ¿no? Tito, Epafrodito, Jacobo, que Santiago es el hermano de Jesús, eso está en Gálatas 1:19. Diferentes apóstoles que también se movían en reinos sobrenaturales. Profetas, los que hablaban inspirados por el Espíritu Santo para dar un mensaje de Dios a la iglesia y que tenían como interés y motivación principales la vida espiritual y la pureza de la iglesia. Pedro era un profeta, Pablo, Bernabé, Simón, Lucio, Manaén, Agabo, Judas y Juan. Evangelistas, los que predican el evangelio a los que todavía no son salvos. Felipe, Pablo, pastores o ancianos u obispos, los escogidos y dotados para supervisar la iglesia y cuidar de sus necesidades espirituales. Timoteo, Tito, Pedro, Juan, Gallo. Maestros, los dotados para explicar la palabra de Dios a fin
de edificar la iglesia. Pablo, Bernabé, Apolos, Timoteo y Tito eran maestros, diáconos, los escogidos y dotados para presentar ayuda a los creyentes. Aquí lo vemos a Pablo, a Lidia, a Gallo, administradores, los diáconos. Aquí vemos a los 7 diáconos y a Febe también. Ayudantes, ahí Pablo, Lidia y Gallo, quise decir. Los dotados para diversas obras de auxilio. Administradores, los que dirigen y supervisan las diversas actividades de la iglesia. Pedro, Pablo. Exhortadores, los que motivan a otros creyentes a la fe y dedicación más profundas a Cristo, a la manifestación más evidente del fruto del Espíritu Santo y a una mayor separación del mundo. Ahí lo vemos a Bernabé en Romanos 12:8. Bernabé, Pablo, Judas, Timoteo, Tito, Pedro y Juan. Dadores, los que dan con generosidad de sus recursos para las necesidades del pueblo de Dios. Bernabé, que ustedes lo saben, ahí en Hechos 4, 36 y 37. Los creyentes macedonios, los creyentes de Acayos. Consoladores, los que dan consuelo mediante actos de misericordia con los afligidos. Segunda de Corintios 1, del 3 al 7, Romanos 12, 8. Pablo era uno de ellos, los creyentes hebreos, otros creyentes, Dorcas. Vamos a ver, para cerrar, no solo los dones de ministerio de la iglesia, sino manifestaciones del Espíritu Santo por medio de los creyentes. Don, definición, un ejemplo, mensaje de sabiduría, aquellos que tienen un mensaje de sabiduría. Declaración del Espíritu Santo que aplica la palabra o la sabiduría de Dios a ciertas situaciones. Lo vemos en Esteban, lo vemos en Santiago, ¿no? En Jacobo, en Santiago. Mensaje de sabiduría, mensaje de conocimiento, declaración del Espíritu Santo que imparte conocimiento acerca de personas, de circunstancias o de una verdad bíblica. Pedro, uno de ellos. Fe sobrenatural que imparte el Espíritu Santo al creyente para que pueda creer que Dios hará un milagro. Lo vemos el centurión, que creyó que cuando volvía a su hogar iba a estar sano su siervo, la enferma, los dos ciegos, la cananea, la pecadora, el leproso, y aquí vemos dones de fe, sanidad, restauración de la salud de alguien por medios sobrenaturales y divinos. Ya Mateo 4:23, un ejemplo. Jesús, obviamente, primero que todos, los milagros de Jesús, los milagros de los apóstoles que estuvimos viendo, poderes milagrosos, poder sobrenatural y divino para alentar el curso de la naturaleza e incluso la expulsión de demonios. Lo vemos en Jesús, para la tempestad, echa fuera los demonios, y lo vemos en los apóstoles. Profecía, la facultad temporal especial para dar un mensaje, una advertencia, exhortación o revelación de Dios bajo el impulso del Espíritu Santo. Lo vemos en Elizabeth, en María, en Zacarías, Pedro, los 12, ¿no?, de Efeso, y las 4 hijas de Felipe y Agabo, allá en Hechos de los Apóstoles 21:10 al 11. Para ir cerrando, discernimiento de espíritu, facultad especial para juzgar si la profecía y declaraciones son del Espíritu Santo o no lo son. Discernimiento de espíritu. Pedro, Pablo tenían discernimiento de espíritu. Hablar en lenguas, expresarse en su propio espíritu bajo la influencia directa del Espíritu Santo en un idioma no aprendido ni conocido. 1 Corintios 12:10 habla específicamente de eso. Bueno, los discípulos, Cornelio y su familia, los creyentes de Efeso, Pablo.
Interpretación de lenguas. Facultad especial para interpretar lo que se dice en lengua. 1 Corintios 12, 10 y 30, 14, 5, 13, 26 y 28. Hermosísimo como para poder ver todo esto, los dones del Espíritu Santo, específicamente manifestaciones del Espíritu Santo por medio de los creyentes. El Espíritu Santo te ha hablado. Nos vemos hoy 19 horas en el programa Llevando a Jesús a tu casa.